La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Antiguo Testamento estamos leyendo el libro de Ezequiel, desde el capítulo 33 en adelante. Se me dirigió esta palabra de Yahvé, hijo de hombre. Dirá esto a los hijos de mi pueblo. Les dirá, cuando hago que caiga la espada sobre un país, la gente de ese país eligen a alguien de entre ellos y lo ponen para que vigile. Si ves que la espada amenaza al lugar, toca el cuerno y le avisa al pueblo. Si alguien oye el sonido del cuerno y no toma en cuenta el aviso, y llega la espada a lo corta, él es responsable de su muerte. Si oyó el sonido del cuerno y no tomó en cuenta el aviso, él es responsable y el centinela que dio el aviso no tiene nada que temer. Pero si el vigía ve que amenaza la espada y no toca el cuerno, si el pueblo no es avisado y llega a matar la espada a alguien del pueblo, ese será cegado debido a su pecado. Pero le pediré al centinela cuenta de su sangre. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Apenas oiga que una palabra sale de mi boca, tendrá que advertírselos de mi parte. Cuando diga al malo, malo vas a morir, si no le habla, si no le haces que se preocupe por su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Al contrario, si le has llamado la atención al malo por su mala conducta y no se aparta de ella, si no deja su mala conducta, morirá debido a su pecado y tú nada tendrás que temer. Hijo de hombre, le dirá a la casa de Israel, se oye decir, estamos bajo el peso de nuestros pecados y nos desesperamos sin esperanza de salir de ellos. Les responderá, tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Dejen el camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Le dirá a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo salvará si después se pone a pecar, y la maldad del malo no hará caer después que se haya apartado de su maldad. Por la misma razón que el justo vivirá. Aunque yo le haya dicho al justo, vivirá, si se queda en su mérito y se dedica a cometer injusticia, quedará en el olvido su justicia y morirá debido a la injusticia que haya cometido. De igual modo, aunque yo haya dicho al malo, morirá si se aparta de su pecado y se dedica a hacer lo que es correcto y justo, si devuelve lo que se le ha prestado o que haya robado, si camina según mis mandamientos y no comete más injusticia, en verdad vivirá y no morirá. No se le tendrá en cuenta todos los pecados que hayas cometido, ya que actuó de acuerdo al derecho y a la justicia vivirá. Los hijos de tu pueblo dicen, la manera de ver que tiene Yahvé no es la correcta, pero más bien la de ellos es la incorrecta. Desde el momento en que el justo se aparta de
la injusticia y comete algo injusto, ese mismo lo hace morir. Y cuando el malo se aparta de su maldad y se dedica a hacer lo que es correcto y justo, eso mismo le da vida. Aunque ustedes digan, manera de Yahvé no es la correcta, juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Casa de Israel. El año 12º de nuestro destierro, el 5 del 10º mes, llegó a mi casa un fugitivo de Jerusalén. Me dijo, la ciudad cayó. Ahora bien, la mano de Yahvé había estado sobre mí desde la tarde antes que llegara el fugitivo, y a la mañana siguiente, cuando llegó a mi casa el hombre, Yahvé me abrió la boca, ya no estaba mudo. Entonces se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, los que se quedaron entre las ruinas en tierra de Israel dicen esto: Abraham era él solo y recibió el país en propiedad. Nosotros somos todavía muchos y el país nos pertenece. Le dirá estas palabras de Yahvé: Ustedes comen carne sin desangrar, vuelven sus miradas a sus sucios ídolos, derraman sangre y quieren así poseer ese país. Moran en medio de ruina y siguen viviendo de manera escandalosa, ensuciando cada cual a la mujer de su prójimo, y quieren así poseer este país. Añadirá esto, dice Yahvé: tan cierto como que vivo, que los que viven entre ruinas caerán a espada, los que viven en el campo serán devorados por las fieras salvajes, y los que viven en guarida y en caverna morirán de peste. Convertiré a ese país en una ruina, echaré por tierra sus fuerzas y sus orgullos, y las montañas quedarán abandonadas, sin habitantes. El día en que transforme al país en una ruina y en un desierto debido a todos los crímenes que cometieron, sabrán que yo soy Yahvé. Sabe muy bien, hijo de hombre, que los hijos de tu pueblo hablan de ti a lo largo de los muros y de las puertas de las casas. Se dicen unos a otros: vamos a escuchar lo que viene de Yahvé. Entonces vienen a verte como si fuera a cualquier parte. Se sientan a tu lado para oír tu palabra, pero no las ponen en prácticas. La mentira está en su boca y solo buscan sus intereses. Tú eres para ellos como una canción que le gusta. La voz es hermosa y canta bien. Escuchan tus palabras, pero no hacen nada. Pero cuando eso ocurra, y eso va a ocurrir, sabrán que tenían un profeta en medio de ellos. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetízale, le dirá a los pastores: esta es una palabra de Yahvé. Ay de ustedes, pastores de Israel, pastores que solo se preocupan de ustedes mismos. ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a las ovejas agotadas, no se han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que estaba herida,
ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida, y a la que eran fuertes la han conducido en base al terror. Sin pastores, mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de la fiera salvaje. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas. El resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su busca. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que si mis ovejas quedaron expuestas a ladrones, si se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa es de los pastores. Los pastores no se preocuparon de mis ovejas, se preocuparon de sí mismos, pero no del rebaño. Por eso, pastores, Yahvé habló, me dirigió directamente a los pastores para que me mandó directamente a los pastores para quitarles mi rebaño. Ya no serán más los pastores de mi rebaño, pastores que solo se preocupan de sí mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su presa. Porque esto dice Yahvé, aquí estoy, soy yo, vengo en busca de las ovejas, yo me ocuparé de ellas, como el pastor que se ocupa de su rebaño el día en que se encuentre en medio de sus ovejas en libertad. Yo también me preocuparé de mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas. Haré que salgan de los otros pueblos, las reuniré de diferentes países y las conduciré a su propia tierra. Haré que ramoneen por las montañas de Israel, en los valles y en todas las praderas del país. Sí, haré que ramoneen en un buen postrero en las altas montañas de Israel. Descansarán en un buen corral y se alimentarán en fértiles praderas de las montañas de Israel. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas. Yo las llevaré a descansar. Palabra de Yahvé. Buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, la cuidaré con justicia. Y a ustedes, mis ovejas, esto dice Yahvé, juzgaré entre ovejas y ovejas, entre chivos y carneros. Así que no les basta con pastar en un buen postrero. ¿Por qué han pisoteado el resto del pasto? Si toman un agua clara, ¿por qué han enturbiado el resto de sus pies? ¿Acaso mis ovejas tienen que ramonear lo que ustedes pisotearon y tomar lo que enturbiaron los pies de ustedes? Por eso esto dice Yahvé, juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas. Ustedes le han pegado a costilla y lomo, han corneado a todas las más débiles hasta echarla afuera. Por eso salvaré a mis ovejas, la pondré a resguardo de los ladrones y jugaré entre una oveja y otra.
Pondré a la cabeza de ella a un pastor único para que se preocupe de ellas. A mi servidor David, él será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios y mi servidor David, su príncipe. Firmaré con ella una alianza de paz. Haré que desaparezcan del país de las fieras salvajes. Mis ovejas podrán quedarse en el desierto y dormir en los bosques. Las instalaré alrededor de mi colina y haré que caiga la lluvia a su tiempo. Será una lluvia de bendición. El árbol de los campos dará su fruto y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en su tierra porque habré roto su yugo y lo habré librado de manos de los opresores. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Ya no serán más presas de las naciones, ni los devorarán más las fieras salvajes, sino que vivirán en paz y nadie vendrá a molestarlo. Haré que la tierra produzca en abundancia, ya no exterminarán más, ya no experimentarán más hambre, ni pasarán más esas humillaciones ante los demás pueblos, porque yo soy Yahvé su Dios y ellos son Israel, mi pueblo. Palabra de Yahvé. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi postrero, y yo soy su Dios. Palabra de Yahvé. Se me comunicó esta palabra de Yahvé. Vuelve tu mirada hacia la montaña de Seir y profetiza contra ella. Así le dirá de parte de Yahvé. Aquí estoy para extender mi mano sobre ti, montaña de Seir. Te convertiré en ruina y en desierto. Tus ciudades serán arrasadas, te transformará en un desierto y sabrás que yo soy Yahvé. Con tu odio de siempre condenaste a los israelitas a la espada en el tiempo de la prueba, cuando puse término a su pecado. Por eso, tan cierto como que vivo, dice Yahvé, puesto que han hecho derramar sangre, la sangre te perseguirá. Convertiré a las montañas de Seir en ruinas y en desierto, y eliminaré de ella toda presencia humana. Tus montañas se cubrirán de cadáveres, habrá víctimas de la espada en tu colina, en los valles y en todos los barrancos. Te arruinaré para siempre y tus ciudades nunca más serán habitadas. Entonces sabrás que yo soy Yahvé. ¿Cómo pudiste decir, las dos naciones mías, su tierra ahora me pertenece, siendo que allí está Yahvé? Tan cierto como que yo vivo, dice Yahvé, que mi cólera y mi celo serán tan grandes como el odio que tuviste hacia ellos. Me daré a conocer a ti el día en que te juzgue. Sabrá que yo, Yahvé, escuchaba todos tus insultos, pues decía, están totalmente arruinadas, todo será para nosotros. Tuviste conmigo palabra muy despreciativa y yo lo entendí. Así habla Yahvé. A ti te convertiré en una ruina, mientras el resto del mundo disfruta de alegría, será arrasados no solo la montaña de Seir, sino todo Edom, y sabrán que yo soy Yahvé. Hijo de hombre, profetiza para la montaña de Israel. Diles, montaña de Israel, escuchen una palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé.
El enemigo se burló de ustedes. Oh sí, las montañas eternas pasaron a ser de nuestra propiedad. Por eso profetizará. Dile de mi parte, ustedes fueron devastados, pisoteados de toda parte, pasaron a ser propiedad de otras naciones. A costa de ustedes contaron cualquier cosa, la insultaron. Pues bien, montaña de Israel, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice a la montaña y a las colinas, a los barrancos y a los valles, a las ruinas devastadas y a las ciudades abandonadas que se transformaron en presas y entretención para lo que quedaba de sus vecinos. En el ardor de mi indignación me volveré en contra de Edom y de las demás naciones que invadieron mi tierra con gusto y muchos desprecio para proporcionársela o para saquearla. Por eso profetiza respecto de la tierra de Israel. Estas palabras de Yahvé transmitirá a la montaña y a la colina, a los barrancos y a los valles. Esto fue lo que decidí en mi indignación y cólera, ya que fueron humillados por las naciones. Yo a mi vez levanto mi mano para jurar que las naciones que los rodean serán humilladas. Pero ustedes, montañas de Israel, producirán cosechas y frutos para mi pueblo de Israel que está próximo a volver. Regresaré donde ustedes y me volveré hacia ustedes. Ustedes serán trabajadas y sembradas. Multiplicaré en ustedes a los hombres, a toda la casa de Israel. La ciudad será nuevamente habilitada y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en ustedes a hombres y animales, serán pobladas como antes y las trataré mejor que en los comienzos. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Por ustedes pasarán gente de mi pueblo de Israel, y este será dueño y heredero de ustedes, tierras de Israel. Tú no permanecerás más sin hijos. Esto dice Yahvé. Dicen de ti que eres una tierra que come a sus habitantes y que deja a la nación sin hijo. Pues bien, ya no te comerá más a tus habitantes, ni dejará más sin hijo a la nación. Palabra de Yahvé. No permitiré más que te insulten las naciones. Palabra de Yahvé. Se me comunicó esta palabra de Yahvé, hijo de hombre. Cuando Israel vivía en su tierra, la volvió impura con su conducta y sus acciones. Su conducta era a mis ojos como la impureza de la mujer. Entonces decidí desatar contra ellos mi cólera. Los dispersé por entre las naciones, los desparramé entre los países, los juzgué de acuerdo a su conducta y a sus acciones, y así llegaron a las naciones. Pero allí también fue profanado mi nombre. En efecto, se decía, este es el pueblo de Yahvé que tuvo que salir de su país. Entonces salí en defensa de mi nombre, porque éste había sido profanado en las naciones donde se encontraba Israel, y por culpa de éste.
Por eso le dirá esta palabra de Yahvé a la casa de Israel. No es por ustedes que hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. Santificaré mi nombre que fue profanado de las naciones, y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando por medio de ustedes aparezca ante sus ojos mi santidad. Lo sacaré de las naciones, lo reuniré de entre los pueblos y lo traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo libraré de todas sus impurezas, llamaré al trigo y brotará en abundancia, no le enviaré más hambrunas, multiplicaré los frutos de los árboles y los productos del campo. Ya no serán más humillados por el hombre en presencia de las naciones. Entonces se acordarán de su conducta y de sus malas acciones, se avergonzarán de ustedes mismos debido a su culpa y a sus crímenes. Sépanlo bien, dice Yahvé, que no es por ustedes que lo hago y hago todo esto. Tengan vergüenza y sonrójense por su conducta, casa de Israel. Esto dice Yahvé: el día en que los purifique de sus pecados, haré que se repueblen las ciudades y sean reconstruidas las ruinas. La tierra arrasada será nuevamente cultivada después de todo lo que hayan pasado, la hayan visto abandonada. Incluso dirán: ea tierra de que estaba abandonada, se ha vuelto un jardín del Edén. Las ciudades en ruina abandonada, destruida, tienen ahora muros y están pobladas. Entonces las naciones que hayan subsistido alrededor de ustedes sabrán que yo, Yahvé, reconstruí lo que estaba demolido. Volví a plantar lo que había sido arrasado. Yo, Yahvé, lo digo y lo haré. Esto dice Yahvé. Le concederé además esto a las oraciones de la casa de Israel. Multiplicaré entre ellos a los hombres tanto como a los animales. En las ciudades ahora en ruina, los hombres serán tan numerosos como las ovejas, como el rebaño de animales consagrado, como las ovejas en Jerusalén con ocasión de las grandes asambleas. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. La mano de Yahvé se puso sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Podrán revivir estos huesos, hijo de hombre? Respondí: Yahvé, tú lo sabes. Me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. Le dirá: hueso seco, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos:
Haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervio, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervio, brotaba la carne y se extendía sobre ello la piel, pero no había en ello espíritu. Entonces me dijo: profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirá al espíritu: esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido, y el espíritu entró en ello, recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies, eran una multitud grande e inmensa. Yahvé me dijo entonces: hijo de hombre, estos huesos son todas las casas de Israel. Ahora dicen: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha muerto, hemos sido rechazados. Por eso profetiza, le dirá esta palabra de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y lo haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Lo estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe esto a Judá y a los hijos de Israel que se han reunido con él. Tomará después otro trozo de madera y escribirá encima a José. Esa será la madera Efraín y de toda la casa de Israel que se ha reunido con él. Luego juntará los dos para que formen en tus manos una sola pieza. Cuando los hijos de tu pueblo te digan: ¿no va a explicar lo que eso significa?, les responderá: esto dice Yahvé: me dispongo a tomar la madera de José junto con la tribu de Israel para se le han unido, las juntaré con la madera de Judá y formarán una sola cosa en mis manos. Tendrán en tu mano ante sus ojos los trozos de madera en lo que haya escrito, y le dirá de parte de Yahvé: sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron, los reuniré de toda parte y los juntaré en su tierra. Haré de ellos una sola nación en mi país, en la montaña de Israel. Un único rey reinará sobre todo ello. Ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados en dos reinos. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías, y los purificaré. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y sobre ellos reinará mi servidor David, y tendrán todo un solo pastor. Entonces caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y la pondrán en práctica. Vivirán en esta tierra que di a mi servidor Jacob, esta tierra en que han vivido, vivirán en ella para siempre.
ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi servidor David será su príncipe para siempre. Firmaré con ellos una alianza de paz, una alianza conmigo para siempre. Pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada permanecerá por encima de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy Yahvé, quien santifica a Israel. Hermanos, al humilde Dios siempre le habla. El humilde siempre puede esperar la confianza que Dios Padre va a derramar sobre él y le va a beneficiar. De manera que la humildad y la obediencia a Dios nos va a ayudar a mantener una relación personal con Dios Padre, con Dios Hijo y con el Espíritu Santo para seguir el día a día que a cada uno nos corresponde hasta que la voluntad de Dios Padre decida el día y la hora en que volvamos a la tierra de donde llegamos, aquel lugar donde todos vamos a ir para ser transformados. Venimos a la tierra a cumplir un plan y un propósito. No sabemos el día y la hora, pero el Señor nunca se va a olvidar de nosotros. Aquí en el libro de Ezequiel habla a los huesos secos para que escuchen la palabra de Dios. El humilde tiene la esperanza de nacer de nuevo en cualquier momento. No está abandonado y siempre podrá contar con la asistencia de Dios. Pero el humilde es aquel que puede y tiene la capacidad de hacer siempre la voluntad de Dios Padre sin hacerle daño a los demás y sin creerse superior a un Dios que todo lo puede, porque es un Dios que no se puede enfrentar y es un Dios tan poderoso que hay que hacer y cumplir su voluntad. De manera que así como ayer, hoy y siempre Dios habla a nuestro corazón y a través de su palabra, aquí y ahora cualquiera de nosotros puede ser un Ezequiel para hablarle a unos huesos secos, a un pueblo, que puede ser una persona que está a tu lado y que el Señor te puede usar a ti para hablarle a esa persona, para decirle, o quizá hablarte a ti mismo, de manera que elige la Biblia de tu preferencia, estudia el libro de Ezequiel, profeta de Dios, y ayuda así a que cada uno de nosotros, a través de tu ejemplo, de tu vida, podamos edificarnos. Cada uno de nosotros necesita ayudar a otro y con un buen camino recorrido de la mano de Jesús nos garantiza la esperanza de una relación perfecta y buena con el Padre. Salirse de la mano de Jesucristo, no aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, no seguir ese plan de vida salvístico que Él dio cuando decidió morir en la cruz, no puede arriesgar a ser un pueblo pecador, o ser una nación dañina como esas naciones que con todo el dolor de su corazón, aún siendo profetizada, aún Dios mandando un profeta a hablar, no le creyeron y siguieron su camino equivocado y ellos mismos causaron su propio mal. Pero el humilde que permaneció haciendo su voluntad y que murió víctima de la maldad de los grandes pueblos y naciones gobernantes que hicieron el mal, Dios lo revivió. De manera que descubre dentro de tu corazón cuando tú leas la palabra y medites con el Señor y te acerque, te aísle a ti mismo y escuche el latido de tu corazón, porque Dios está tan cerca que tú lo puedes sentir y puedas saber qué estoy yo haciendo con mi vida y dónde está Jesús en este momento al
respecto de mi vida, de mi casa, de mi familia y dónde está Dios en mi vida en este momento. ¿Está fuera de mi vida? ¿Está dentro? ¿Está conmigo? ¿Me está guiando? ¿Estoy haciendo su voluntad? Cuestiona y descubre lo que Dios quiere contigo en la vida que te permitió vivir para su plan y propósito y para tu propio bien y el de los tuyos.